Les invito a abrir sus Biblias en Éxodo. Nos vamos a ir al Éxodo. En el capítulo 14. Es una de las historias favoritas que nosotros tenemos en la palabra de Dios, ¿sí? Un hecho histórico, poderoso, donde Dios obra de manera milagrosa y que todos en algún momento hemos escuchado sobre ello, ¿sí? Los que están estudiando lo han escuchado más todavía, ¿sí? Sobre Éxodo capítulo 14. ¿Y qué nos encontramos nosotros aquí? Nos encontramos con un pueblo que cruza el mar, ¿sí? Cruza el Mar Rojo y se introduce en el desierto. Salen de Egipto y pasan ¿a dónde? Al desierto. Y allí comienzan a transitar una serie de cosas. Y en el capítulo 14, del versículo 31, ¿lo encontró? Dice: cuando el pueblo de Israel vio el gran poder que el Señor había desatado contra los egipcios, se llenaron de temor reverente delante de él. Entonces pusieron su fe en el Señor y en su siervo Moisés. Amén. El pueblo es liberado de Egipto después de que ese país fue azotado por diferentes plagas, por el corazón endurecido del faraón, y salen de manera poderosa de Egipto, y Dios los conduce en vez del camino común, como ya sabemos, los conduce hacia el desierto. Y en eso que los conduce hacia el desierto, en un momento se encuentran entre el faraón y el mar, y ya sabemos qué hizo Dios. ¿Qué hizo Dios? ¿Qué hizo Dios? Y el pueblo pasó en seco. ¿Sí? Todos hasta ahí la conocen, me van siguiendo, ¿verdad? Y el pueblo de Israel pasa en seco. Luego, cuando terminan de pasar, pues ya está amaneciendo, Moisés extiende su mano, ¿y qué pasa con los egipcios? Quedan debajo de las aguas del mar. Dice la palabra que los israelitas ven los cadáveres en la orilla. Todos murieron. Todos los que entraron persiguiendo a Israel murieron en ese mar. Y Dios los libra, y de ahí viene el cántico de María. Y ella sale con el pandero, que no era una jovencita, era una señora bastante grande, pero ella sale con el pandero y adora a Dios. Moisés hace un cántico y el pueblo exalta el nombre de Dios, y es todo maravilloso, porque Dios ha mostrado su poder. ¿Cuántas veces hemos visto el poder de Dios en nuestra vida? ¿Que lo he visto? Levante la mano. Sí, yo lo he visto. Así, yo he visto el poder de Dios obrando en mi familia, en mi casa, en mi salud, en diferentes índoles, aún en lo íntimo, en lo personal, en el corazón. ¿Cuántos corazones ha sanado Dios? Que parecía que no tenía retorno. ¿Cuántas mentes ha libertado Dios? Amén. Por eso nosotros oramos para que Dios toque la mente y el corazón de las personas, no solamente el cuerpo físico, porque Dios es un Dios poderoso. Y hemos visto su mano, como Israel vio la mano del Señor. Ellos estaban conociendo a Dios, y allí en el desierto, después de ese cántico y de esa alabanza, Dios los empieza a guiar a destino, a donde tenían que ir. ¿Que dónde iban ellos? A la tierra prometida. ¿A dónde iban? A la tierra prometida. Muy bien, a la tierra prometida. Había un destino, había un camino que seguir, que solamente lo guiaba el Señor, y había un destino que era la tierra prometida. Ellos no fueron liberados de Egipto para ir a otra nación, como inmigrantes, por decirlo de alguna manera. Ellos fueron liberados para convertirse en nación, tomar su tierra y convertirse en el pueblo santo de Dios. Había propósito en todo lo que Dios estaba haciendo, como el propósito que tiene Dios con nuestras vidas y con la iglesia. Hay un propósito para nosotros. Y Dios es el que va guiando nuestro camino. Poner una mano en el corazón y decir: yo estoy dejando que Dios guíe. No es una declaración jurada, pero fíjese usted, porque Dios lee los corazones. Te estoy dejando que Dios guíe. Y Dios los va guiando. Fíjense, vamos a leer en Éxodo
en el versículo 17, ¿lo encontró? Cuando por fin el faraón dejó salir a los israelitas, Dios no los guió por el camino principal que atraviesa el territorio filisteos, aunque esa era la ruta más corta a la tierra prometida. Dios dijo: si los israelitas llegaran a enfrentar una batalla, podrían cambiar de parecer y regresar a Egipto. ¿Quién los está guiando? Dios los guió por otro camino. En el versículo 21, ahí en el mismo capítulo, dice: el Señor iba delante de ellos y ¿qué cosa? Y los guiaba durante el día mediante una columna de nube y les daba luz durante la noche con una columna de fuego. ¿Sí? El versículo 22 dice: el Señor nunca quitó de su lugar delante de ellos la columna de nube ni la columna de fuego. Vamos al 14, en el versículo 1. Entonces el Señor le dio a Moisés las siguientes instrucciones: ordénales a los israelitas que den la vuelta y acampen. ¿Quién le estaba dando las órdenes a Moisés? Dios. O sea que ¿quién guiaba? Dios. ¿Dios sabía dónde iban? Sí. Pero tenía un mapa, porque es Dios. Dios sabía lo que estaba haciendo, porque Dios sabe lo que hace. Dios lo sabe todo. Dios lo sabe absolutamente todo. Y Dios es el que le va dando el paso a paso. Capítulo 14, versículo 21. Luego Moisés extendió la mano sobre el mar y el Señor abrió un camino a través de las aguas. ¿Quién abrió el camino? Dios. El Señor. Y ustedes van a decir: ¿por qué insiste tanto si ya entendimos que Dios es el que guiaba? Fíjese que es un detalle muy interesante. Tener en claro quién es el que manda, tener en claro quién es el que marca el rumbo y tener en claro quién es el que tiene el control de todas las cosas puede cambiar nuestra perspectiva ante la realidad que tenemos que enfrentar. No es lo mismo si soy yo, un humano limitado, enfrente de las circunstancias, que si es Dios, el Todopoderoso, enfrente de las circunstancias. Y Él dice: vamos por acá. No es lo mismo. Dios dice: vamos por allá. No es lo mismo, porque mi Dios conoce lo que va a pasar mañana. Yo no. Mi Dios no conoce solamente el pasado. Mi Dios conoce también el futuro. Así que el Señor se manifiesta al pueblo de Israel. Lo primero que leímos es que el pueblo le creyó a Dios. Vio su obra maravillosa y le creyó. Y creyó en Moisés como líder. Ellos siguen caminando, y ahí puse un mapita. Este mapita, los que ya han estudiado lo dibujan, ¿verdad? Claro. Ellos cruzan el mar y comienzan a meterse, van directo al monte Oreb o monte Sinaí, ¿sí? Y van a ir pasando. Y Dios los está dirigiendo, Dios los está guiando, Dios los está conduciendo, ¿sí? Y Dios le va a decir dónde parar, dónde no parar y hasta dónde llegar. Porque es lo que venimos viendo. Dios es el que le va dando las órdenes a Moisés. Ahora, en el capítulo 15, en el mismo capítulo del Cántico, ¿sí? Versículo 22, dice: entonces Moisés guió al pueblo de Israel lejos del Mar Rojo y se internaron en el desierto de Sur. Viajaron por este desierto durante ¿cuántos días? 3 días. ¿Cuántos? 3. Sin encontrar agua. Cruzan el Mar Rojo. Dios le dice a Moisés, Moisés los va guiando y empiezan a caminar. Y dice que llevan 3 días sin encontrar agua. No es lo mismo sin beber agua, porque 3 días sin tomar agua
¿qué pasa con los órganos? Se deteriora. Empiezan a fallar. Encima están en el desierto, con un golpe de calor, más de la mitad del pueblo. ¿Qué le hubiera pasado? Pero bueno. Ellos traían agua, ellos salían equipados, porque Dios les había mandado que se prepararan para el camino. Así que ellos se habían preparado, venían con animales, con cargas, y venían, aunque seguramente pueden haber perdido algo en el cruce, porque salieron rápido, imagínense, el faraón venía atrás. Así que agarraron las cosas y salieron, pero ellos tenían agua. Ahora, esa agua no les iba a durar todo el camino. A los 3 días, ¿qué empezó a pasar con el agua? Seguramente empezó a disminuir. Vos vas caminando con tu hijo, con tu hija, o con el marido, o con un hermano, o con un pariente, o con quien te quiera, y el agua se empieza a acabar. ¿Y qué hacemos los papás? Y bueno, lo reservamos ¿para quién? Sí. Para el marido. Sí. Claro, sí, para el marido. Sí, vamos reservando. Sí, el agua empieza a escasear y pasan 3 días y el detalle de la palabra dice que no hayan agua. Eso significa que no se encuentran con pozos donde sacar agua, no se encuentran con fuentes de aguas naturales, no ven a su alrededor de dónde vamos a sacar agua. Ahora usted piensa en un momento. Porque con el día y de mañana, nosotros que decimos, ay, si Dios abrió el mar rojo, no les iba a dar agua. Pero ¿cuántas veces que nosotros estamos en situaciones ajustadas, complicadas, en circunstancias adversas, y no vemos que haya salida? Y no vemos que haya soluciones. Y no vemos cómo vamos a continuar. Dice que no hallaron agua, no encontraron con sus ojos naturales, no pudieron ver, se olvidaron o no, o tal vez simplemente no sabían qué es lo que Dios quería para ellos, tal vez pensaron que Dios quería librarlos con poder pero hacerlos morir en el desierto, o pensaron tal vez que Dios podía abrir un mar pero no podía dar agua, o tal vez se olvidaron del milagro que habían recibido, no lo sé. Pero en el momento, ellos caminaron y vieron que no había agua y se estaba acabando. Hacía calor. ¿Usted siente calor hoy? Imagínense en el desierto con 40 grados. Dios les bendecía con una nube que les daba sombra. Dios estuvo en todo, Dios, como siempre. Estuvo en todos los detalles. Pero ellos con sus ojos naturales no dejaban de ver que no había pozo cerca. Y no dejaban de ver que no había fuentes de agua. ¿Cuántas veces nos pasa? Yo le pregunté a usted, ¿ha visto a Dios obrar de manera poderosa en su vida? ¿Y usted qué me contestó? Pero ¿cuántas veces has sentido que mira para un lado, mira para el otro, mira para el frente? Y no hay. No hay respuesta, no hay solución, no hay camino, no hay. Y uno dice, bueno, tengo que seguir confiando 3 días. Estamos hablando de 3 días que caminaron viendo para todos lados. ¿Qué hacemos cuando se acaba el agua? Y si es una persona un poquito ansiosa, empieza a imaginar los posibles futuros. O sea, se me acaba el agua, nos morimos acá. No sé si usted ha tenido alguna vez ansiedad. ¿Alguna vez ha tenido ansiedad? ¿Si alguna vez le ha pasado? Empezamos a imaginar, bueno, me queda este poquito de agua, se lo doy a mi hijo y yo me alejo para morir en el desierto, que él no me vea. Porque creo que también somos dramáticos. Y empezamos a imaginar posibles circunstancias. Bueno, yo vi que aquel tiene, yo me imagino robándose una cantimplora de agua, yo ya me lo imaginaba. Vaya a saber qué escenario posible. Pero los que han sufrido en algún momento de ansiedad
¿sí? Empieza uno a imaginar lo que va a pasar. Y ya no estamos en el presente. ¿Dónde estamos con nuestra mente? En el futuro. Todavía tenían agua. Porque no dice de la Biblia que se estaban muriendo de sed. No dice la Biblia que se estaban desfalleciendo y los tenían que llevar en camillas porque algunos no daban más. Dice eso porque mi Biblia no lo dice. Pero no veían qué cosa. ¿Dónde reponemos? ¿Dónde reponemos? Y la ansiedad muchas veces nos lleva a adelantarnos a situaciones que todavía no pasaron si no tenemos un poquito de dominio. Y ya empezamos a ponernos mal por cosas que todavía no pasaron, pero que pueden llegar a pasar por lo que estamos viviendo hoy. ¿Y saben qué hizo el pueblo? Vamos a leer el capítulo 15, versículo 23. Cuando llegaron al oasis de Mara, no pudieron beber el agua porque era demasiado. ¿Cómo estaba el agua? Por eso llamaron el lugar Mara, que significa amarga. Se adelantaron a una situación. Yo dije, ¿quién guiaba al pueblo? A ver si se acuerdan, porque lo leímos como 5 veces. ¿Quién guiaba al pueblo? Dios. ¿Dios sabía dónde iban? Sí. ¿Dios conocía el camino? Sí. ¿Dios habrá tenido en mente Elí? Tenías 70 palmeras y 12 fuentes de agua. Seguramente. ¿Ustedes qué piensan? Sí. Lo habrá tenido presente, habrá dicho, lo voy a llevar por acá. Entonces, cuando lleguen Elí, van a poder renovarse, van a poder llenar las botellitas de agua, van a poder refrescarse, van a poder descansar bajo. ¿Dios habrá pensado en algo así con Elí? ¿Ellos veían Elí? No. ¿Ellos sabían a dónde iban? No, porque ellos tenían que seguir a Dios. Y entonces, dice que cuando llegaron a Mara, ¿qué hicieron? ¿Se tiraron? Cabecita. ¿Vieron agua? ¿Vieron agua? ¿Y qué hicieron? Y el agua estaba horrible. Horrible. La agua que no se podía tomar. La ansiedad muchas veces nos lleva a adelantarnos y a tomar decisiones por anticipado. Y nos tomamos unos cuantos tragos amargos porque simplemente con mis ojos naturales y con mi razonamiento humano no veo solución a lo que estoy enfrentando. Pero somos hijos de Dios. Y Dios es el que guía nuestras vidas. Y Él ha prometido estar con nosotros. Él no nos va. Él no murió en una cruz y nos rescató y resucitó el tercer día y nos prometió vida eterna para dejarnos morir ante la primera circunstancia que nos topemos. ¿O sí? Dios tiene control de todas las cosas. Y ese trago fue amargo, fue tan amargo, fue tan feo, que el paso siguiente, ¿cuál fue? La queja. La queja. ¿Cuál fue el paso siguiente? La queja. ¿Y quién tenía la culpa? Moisés. Moisés. Habíamos leído en el capítulo anterior que ellos habían creído en Dios con temor reverente y asociado con Moisés. O sea, confiaban en Dios y confiaban que Moisés escuchaba la voz de Dios y confiaban que Moisés estaba haciendo la voluntad de Dios. 3 días después estaban quejándose frente a Moisés diciendo, mira el agua, está amarga, está fea. No sé si usted notó, pero en el reclamo, fíjense que dice capítulo 24, en el versículo 24, dice, entonces la gente se quejó y se puso en contra de Moisés. ¿Y qué dijo? Que vamos a beber. Fueron y
se quejaron, porque cuando nos sabe amargo el momento que estamos atravesando, lo primero que nos sale es la queja ante Dios. No todos, seguramente de esta iglesia ninguno, pero hay algunos creyentes que dicen que se quejan. Usted no, ¿verdad? Algunos creyentes por ahí se adelantan y toman aguas amargas. Acá no pasa eso.